del ácido intestinal se inserta. Entonces, obviamente esta zona ejerce cierta presión y va a haber una isquemia, una necrosis isquémica en esa zona. Entonces yo cuando retiro el intestino, vean, mucosa normal y solo es una porción la que se está necrosando. ¿Listo? Entonces, esa es una herniación. Siguiente, lo otro que van a ver es el vólvulo sigmoide. Recuerden que el colon sigmoides no tiene un meso que lo fije, por lo tanto puede girar sobre su eje y va en esta zona, es como que yo esté haciendo, ahorcando esa zona, entonces toda esta porción va a tener también una isquemia intestinal, ¿no? Entonces el vólvulo se ve así. Tiene la forma como de un grano de café. Este es la rayita, ¿no? Un grano de café, que es la imagen en radiología que se observa cuando hay un vólvulo. Pacientes que tienen cirugías previas pueden hacer obstrucciones porque hacen adherencias entre asas intestinales. Vean, asa intestinal y asas forman como unas membranitas que adhieren y van a hacer acodaciones del intestino que no deberían hacer. Entonces esa porción que se está acodando también puede sufrir isquemia, ¿no? Entonces una obstrucción. El paciente viene con dolor abdominal, va a venir con el estómago distendido, etc. Y eso va a depender de las horas que tenga la evolución cada patología. Y otra que es frecuente, a veces en niños más, es la intussuscepción, cuando la porción distal del intestino se mete dentro de la porción proximal. Entonces, como ven, hay una zona de acodación nuevamente, por lo tanto, los vasos se van a ver afectados y eso ocasiona también una isquemia. Entonces, todos esos casos se van a dar como obstrucción intestinal. Tenemos otra patología en la cual va a haber un defecto en la irrigación. Se forman trombos y ocasiona una trombosis, una isquemia intestinal. En este caso, el intestino usualmente es rosado, como hemos visto. Acá ustedes están viendo un color medio, como una morcilla, exactamente, ¿no? Entonces ese intestino está totalmente hemorrágico y está necrosado, ¿no? Este es un bebé. Siguiente. Y eso depende, ustedes recuerdan, la irrigación de las asas intestinales con las arterias mesentéricas superior, inferior, y cada una tiene una irrigación en cierta zona de irrigación, ¿no? Lo bueno del intestino es que tiene ramas colaterales. Entonces, cuando hay una obstrucción que se va a dar en un vaso de pequeño calibre, la obstrucción va a ser, o la isquemia va a ser pequeña. Sin embargo, cuando se generan trombos, y afecta, por ejemplo, la arteria mesentérica superior, la porción del intestino que se afecta es muy grande, ¿no? Pueden ser hasta metros de intestino que se retire en ese paciente. Entonces, siguiente. Y eso es como se ve la enfermedad isquémica intestinal. El intestino viable se ve de un tono medio rosado, en cambio el que ya está sufriendo un infarto va a tener esta coloración media rojiza y con el paso de las horas se va a tornar, como lo que hemos visto en la anterior imagen, con un color como una morcilla. Entonces este infarto inicia en lo que puede ser la mucosa, pasadas las horas puede ser mural, mucosa submucosa, o transmural cuando afecta absolutamente toda la pared intestinal. Y como pueden ver en la microscopía, ya acá debería haber, como hemos visto en las primeras imágenes, las vellosidades, viendo qué zona es, las glándulas, pero ustedes ya acá ya no ven absolutamente nada. Y ahí van linfocitos, necrosis, polimorfonucleares, el tejido ya no es viable, ¿no? Entonces, ¿cuándo puede ocurrir esta enfermedad isquémica? Las trombosis, cuando el paciente está en un estado de hipercoagulabilidad, por ejemplo, si está en sepsis, muchos pacientes hacen eso. Cuando hay neoplasias también, porque recuerden que las neoplasias botan trombos, en este caso trombos neoplásicos, células neoplásicas que pueden viajar por el torrente sanguíneo y ocluyen, hacen el efecto de trombo, entre otras, ¿no? También lo que es la arteriosclerosis, dependiendo de qué zona, los aneurismas, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de las patologías de emergencia más frecuentes que van a tener, va a ser las obstrucciones intestinales con lo que es la isquemia intestinal. Siguiente. Muy bien, otra de las patologías
aparte de las vasculares, vamos a ver lo que es síndrome de mala absorción. Entonces el paciente baja de peso, es sensible a ciertas cosas. Entonces, a grandes rasgos, la absorción se va a dar por fases, ¿no? Para que ocurra la absorción vamos a necesitar de la vesícula biliar, vamos a necesitar de las enzimas pancreáticas, y a eso se llama una fase luminal. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede haber una colestasis por alguna causa, entonces no hay una secreción adecuada de lo que es la bilis. Puede haber una insuficiencia pancreática, pacientes con una pancreatitis crónica o con alguna patología de páncreas, las enzimas no van a llegar, entonces no hay una buena digestión, por así decirlo. La diabetes de cierta manera también va a afectar, porque la diabetes afecta a los nervios periféricos y en todo lo que es la motilidad también intervienen los nervios. Entonces, los pacientes con diabetes, las enfermedades sistémicas como lo que es la amiloidosis y la esclerodermia que afectan el grosor de la pared también van a dificultar esa absorción, ¿no? Hay el síndrome del intestino corto, por ejemplo, el paciente que ha tenido una isquemia intestinal y le ha retirado 2 o 3 metros de intestino, obviamente ese intestino ya no va a ayudar a absorber y el intestino se reduce. Entonces a eso se llama síndrome de intestino corto, cuando hay una cirugía previa por eso. Entonces el paciente no es de que no absorba bien, sino no tiene la cantidad suficiente de intestino para poder absorber adecuadamente. Entre otras enfermedades como el linfoma, que también al ser una enfermedad neoplástica va a destrozar la parte de la pared intestinal, por lo tanto no va a haber una buena absorción. Siguiente. Dentro de las causas de mala absorción, lo que van a escuchar va a ser la enfermedad celíaca. Entonces la enfermedad celíaca, llamada también sprue celíaco, es una enteropatía que se va a dar por una sensibilidad al gluten. ¿Okay? Entonces esta enfermedad es algo inmunitario, se da más en pacientes en Europa. En Europa es muy frecuente tener esta enfermedad, pero como nosotros tenemos mezcla de razas, también podemos encontrar la enfermedad celíaca. En este caso, ¿qué pasa? El gluten va a activar a nuestro sistema inmune, que va a hacer a la célula epitelial, que se llama enterocito, lo va a atacar con los linfocitos y lo va a reducir en tamaño, y las vellosidades que tenía también se van a volver atróficas. Entonces ese enterocito que tenía que absorber por esta zona, ya no absorbe. Entonces el paciente va a tener un síndrome de mala absorción, que se da por diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, los niños no crecen adecuadamente y por lo tanto hay déficit de ciertas proteínas, ¿no? Entonces eso es la enfermedad de celíaca, ¿no? Siguiente, por favor, Lili. Y como se ve en la histología, recordamos que las vellosidades, en el intestino delgado, va a tener las vellosidades con las microvellosidades y va a tener las criptas, ¿no? Y esto aumenta la superficie de absorción, aquí las microvellosidades. Como vienen los linfocitos y empiezan a atacar a mis células, ¿qué va a pasar? Estas vellosidades se reducen de tamaño a tal punto que incluso se vuelven totalmente atróficas y lo que incrementa son las criptas. Entonces, algunos pacientes cuando hagan gastro van a ver que si hay sospecha de enfermedad celíaca, les biopsian el duodeno y lo mandan a patología porque nosotros tenemos que ver el tamaño de vellosidades y si hay linfocitos que estén atacando estos enterocitos. Hacemos un recuento nosotros y decimos si hay sospecha o confirmamos o si hay una sospecha, ¿no? También eso va con la parte clínica. Entonces, en la enfermedad celíaca hay una atrofia, histológicamente, atrofia de vellosidades intestinales, las criptas se van a pronunciar, se elongan, y la presencia de linfocitos y células inflamatorias que empiezan a atacar a esta mucosa. ¿Listo? Siguiente. Esta es una imagen histológica, ahí veo a mi enterocito, vemos un linfocito que está dentro del epitelio atacando, y ya no veo las vellosidades, vean cómo se ha llegado a atrofiar ese epitelio, las vellosidades ya no las veo, y dentro de los enterocitos yo empiezo a contar los linfocitos para decir si es enfermedad celíaca o no. Siguiente. Muy bien, otra de las patologías en tubo digestivo, en intestino, habíamos visto que es un divertículo. El divertículo es una protrusión de la pared de intestino. Entonces esta enfermedad muchas veces, como hemos visto, es como un dedito que se da.
¿Cómo se observa en la luz? Se va a ver como huequitos. Ahí se observa. Cuando hagan colonoscopías y van a ver huequitos ahí, esos son los divertículos que ustedes están observando. Y en el corte histológico vean la mucosa muscular, su mucosa muscular, y vean la mucosa, se mete hasta acá adentro y vuelve a salir, porque recuerden que es como un saco que se está pronunciándose la parte externa, ¿no? Entonces, cuando hay un divertículo, pero si hay muchos casos, como muchos divertículos como esos, se llama enfermedad diverticular. Y cuando se inflama, porque eso es como un apéndice, ¿todos han visto el apéndice? ¿Cómo se llamaría? Diverticulitis. Entonces, muchos en la clínica le conocen como el apendicitis. ¿De qué lado? Del lado izquierdo, porque en el derecho sí es apéndice. En el otro lado, y es donde se forman más los divertículos, uno se obstruye y ocasiones el dolor, hace lo mismo. ¿Okay? Entonces, diverticulosis cuando hay muchos divertículos y diverticulitis cuando hay una inflamación. La apendicitis es una necrosis de alguna zona. Siguiente. Entonces, este es el corte histológico, toda la pared, vean cómo se protruye ahí. Este es un divertículo. Siguiente. Y lo que les decía, cuando se complica, hay una obstrucción porque hay fecalitos que se meten, se necrosa. Entonces el paciente viene con dolor, le hacen los exámenes, la tomografía, ahora creo que le hacen tomografía y todo lo demás, y encuentran eso, operan y encontramos esa lesión, ¿no? Hay una necrosis de ese divertículo. Siguiente. Muy bien, otra de las patologías que vamos a encontrar en el tubo digestivo van a ser los pólipos y los adenomas. Entonces, desde un inicio habíamos visto que los pólipos son protrusiones en la mucosa intestinal, o en toda la mucosa. Entonces, ahí veo pólipos, múltiples pólipos. Los pólipos hiperplásicos, como su nombre dice, pólipo hiperplásico significa que solamente está creciendo, que es hiperplásico. En cambio, el término de adenoma ya me indica que ese pólipo ya está teniendo ciertos cambios histológicos, es decir, ya hay displasia. Y entre ambos, el que va a ir posteriormente, tiene el mayor riesgo de ir a un cáncer, va a ser los adenomas. Entonces, ¿es fácil identificar un adenoma en una endoscopia, un adenoma y un pólipo? A simple vista, no. Por eso el gastroenterólogo, no sé si han hecho gastro, pólipo que ve, pólipo que saca. Ahí ya no se perdona. Encuentro un pólipo, lo saco. Encuentro un pólipo, lo saco. Encuentro un pólipo, lo saco. Porque tienen que asegurarse de que puede ser un pólipo, pero puede ser un adenoma. Y el adenoma tiene riesgo de ir a cáncer. ¿Okay? Entonces, eso es un pólipo. Ahí veo los pólipos. Y bueno, en este caso, por el tamaño y la forma, este vendría a ser un adenoma. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Pediculado significa pediculado que tiene pedículo que tiene como un tallito, ¿no? Como un tronquito en todo el lado. Siguiente. Entonces, como hemos visto, los pólipos son lesiones totalmente benignas, ¿no? Siguiente, por favor, vamos a proceder. Entonces, ¿cómo se ve? Acá hay una protrusión, lo saco, lo estudio en microscopio y como su nombre dice, solamente hay una hiperplasia de las glándulas. Por eso se llama pólipo hiperplásico. Cambios nucleares no veo. Retrocedemos, Lili, por favor. En cambio, los adenomas son lesiones premalignas y se van a dividir, de acuerdo a la histología, en tubulares, túbulo-vellosos y los vellosos. ¿Okay? Los tubulares significa que forman túbulos. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos a ver. Siguiente. Muy bien. Esto es como se ve un adenoma. Pediculado se da al tallito, ya en esta zona, y todo esto es como el árbol, entonces tienen que extirpar el detalle. Entonces, siguiente, por favor. Tubular se refiere a que forman como glándulas, tubitos en la histología. Y velloso porque forma como pelitos, vean acá, como unos deditos, ¿no? Entonces, los adenomas pueden ser puramente tubulares o pueden ser puramente vellosos, o como en este caso pueden ser túbulo-vellosos. Y eso lo digo desde el punto de vista histológico. Siguiente, por favor. Entonces, en el pólipo hiperplásico no había cambios en el punto de vista histológico, pero en el adenoma sí. Veamos los núcleos ya se tornan como cigarrillos alargados
y se empieza a perder las células caliciformes. Vean que acá ya no veo células caliciformes. Entonces son hallazgos que nosotros, en este caso, los cambios nucleares se llaman displasias. Y estas displasias pueden ir incluso hasta acá arriba, y son displasias severas, que en algunos casos ya con ciertos cambios son carcinomas, es decir, neoplasias malignas. Siguiente. Este, por ejemplo, va a ser un adenoma, y hay cambios nucleares, pero vean que forma tubos. Entonces será un adenoma ¿de qué tipo? Tubular. Bueno, en este caso ya vean que los cambios nucleares, y acá hay una displasia leve, o sea, solamente está en la basecita nada más. En cambio acá los cambios nucleares ya están yendo hasta más de la mitad, entonces esta ya es una moderada, una displasia moderada. Siguiente. Retrocedemos. Una más. Otra vez. Ya. Muy bien, de los adenomas, no todos tienen el mismo comportamiento. Los adenomas que tienen mayor riesgo a hacer un cáncer van a ser los vellosos. Tienen un nombre bonito y tienen la mayor probabilidad de hacer un cáncer, ¿no? Entonces acá tiene un componente, un potencial maligno de más de 30%. En cambio, los adenomas tubulares, vean su porcentaje de malignidad, solamente un 5%. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo dejo, digamos, lo que hemos encontrado, un pólipo acá? No lo sabe. Pasan años y en años esto empieza a pasar a ser una displasia moderada, severa, y este paciente hace un cáncer de colon. Entonces, alguna manera de prevenir el cáncer de colon actualmente, aparte de las colonoscopías, no existe. Entonces, es por eso que a partir de los 40 años, y antes, si es que hay antecedentes familiares, se les pide hacerse, 45 años, hacerse una colonoscopía de control. Si es que no hay ningún tipo de lesión, la colonoscopía se repite en 5 años. Porque en 5 años, si es que se forma un pólipo, lo puede extirpar y no pasa nada. Entonces, ¿por qué los pacientes llegan a hacer cáncer de colon de este tipo? Porque han tenido pólipos y nunca se los han sacado o nunca se han hecho una colonoscopía de control. Lamentablemente es molestoso, pero actualmente es la única manera que acá tenemos para hacer un despistaje de cáncer de colon. ¿Okay? Entonces, de todos los adenomas con el que tengo que tener cuidado es el adenoma velloso. Vean que el riesgo es mucho más del 30%. Los adenomas túbulo-vellosos, el riesgo es moderado, y el que tiene bajo riesgo es felizmente, y el más frecuente, son los adenomas tubulares. ¿Okay? Siguiente, nos vamos hasta el siguiente. Muy bien, existen otras patologías como lo que es la poliposis familiar, heredofamiliar, que son síndromes, y en este caso sí hay carga genética, donde no solamente forman 1 o 3 pólipos, sino que forman de 200 o más de 200 pólipos, como están observando. Entonces el gastro no va a estar sacando cada pólipo porque es dificultoso. Lo que se hace es resección de toda la zona que tiene esa cantidad de pólipos, porque obviamente el riesgo de hacer un cáncer para ellos es alto. ¿Okay? Siguiente. Y esto es cuando no se extirpa un pólipo, esto avanza, esto empieza a formar con el tiempo un cáncer. ¿Cómo se llamaría? Un adenocarcinoma. Entonces, como observan, esta es la luz del intestino, la mitad de esta luz, vean que está tomada prácticamente por la neoplasia, y esta mitad solamente veo esta porción libre de luz. Entonces, esto ya es un cáncer totalmente avanzado. ¿Qué molestias tienen sus pacientes? Va a tener rectorragia, porque las heces que se forman tienen dificultad de pasar por aquí. ¿Qué más? Puede ser ulceración, rectorragia. ¿Las heces tendrán la misma forma que normalmente hacía el paciente? No. Entonces el paciente empieza a decir heces acintadas, heces adelgazadas, ¿no? Que eso es con lo que va a consulta, pero eso ya me está haciendo pensar que este cáncer es totalmente avanzado. Siguiente. Muy bien, siguiente, más. Ahí, no. Entonces, a lo que llegamos es que el cáncer colorectal, como la mayoría de neoplasias, el mayor porcentaje, el 80%, va a ser esporádico. ¿Okay?
¿Qué significa esporádico? Cada uno, recuerde, cada uno de nosotros nace con ciertas mutaciones que de acuerdo al estilo de vida que tenemos vamos a desarrollarla, ¿no? En el cáncer de colon, por ejemplo, el consumo de comidas ahumadas es un factor de riesgo para poder desarrollar un cáncer de colon, ¿no? El comer poca fibra, es decir, comer pocos vegetales, también es un factor de riesgo, entre otros. Entonces el 80% es de cada uno. Y el 20%, como pueden ver, puede ser el heredo familiar, que hemos visto que múltiples pólipos, y vean que el porcentaje más o menos alto, debe ser 15% de ellos, y los pólipos hereditarios, ¿no? Los pólipos que hemos visto ahí, ¿no? Los hereditarios no polipósicos que van a generar también un cáncer. Y las enfermedades inflamatorias intestinales, ahí está la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, que también puede desarrollar un cáncer de colon. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Entonces, en los esporádicos, ¿dónde se originan las lesiones? En los adenomas. Por eso se tienen que extirpar. ¿Ok? Entonces, siguiente, por favor. Desde lo que se forma el epitelio hasta lo que se forma una hiperplasia en el pólipo, y vean que hay mutaciones que se agregan, forman un adenoma, y este adenoma no solamente con el tiempo, sino se aumentan mutaciones, sobre todo el P53, desarrollamos el adenocarcinoma. Entonces, es importante en este caso ver que es en los esporádicos lo que es la extirpación de los adenomas y de los pólipos en el colon. Siguiente. Esto ya hemos hablado, dentro de los pólipos no neoplásicos tenemos los agrandados hiperplásicos, inflamatorios, etc. Y los que son premalignos, los 3 tipos de adenomas que vamos a tener. Siguiente. Bueno, ese será el mismo porcentaje. Recordamos que el que tenemos que tener cuidado es con el velloso. Y acá importante, algo que también se ha visto es el tamaño de los pólipos. Si mide más de 2 centímetros y encima es velloso, vean que el porcentaje de ir a un cáncer es bastante alto. Pero si la neoplasia es menos de 2 centímetros, también su índice para ir baja un poco, ¿no? Pero acá, en todo caso, la transformación maligna también nos puede predecir algo, el tamaño del adenoma que estemos encontrando. Siguiente. Entonces, nuevamente, en algunos casos en la bronconoscopía sí se pueden observar ciertos cambios, el tubular velloso y el túbulo velloso, ya saben. Aquí vemos que este adenomita o este pólipo tiene formas como nodulitos, entonces este fácilmente es un tubular. Vean que está medio afelpadito, parecen vellitos, obviamente este va a ser un velloso con un componente de repente tubular, lo mismo que ¿no? Entonces, sí podemos ver ciertos detalles, pero recuerden que quien asegura y quien confirma es la patología. Siguiente. Acá se ve de mejor manera. Tipo tubular, túbulo con vellitos, túbulo velloso, y acá este es un velloso total. Siguiente. Este nuevamente es un adenocarcinoma, recordamos la pared del intestino es delgadita, en cambio acá recuerden que el cáncer infiltra, engruesa, y acá está infiltrando incluso al tejido adiposo en esta zona. Siguiente. Este es un cáncer absolutamente complicado, vean que se está necrosando con hemorragia, a veces hace úlcera y obstruye totalmente toda la luz intestinal. Siguiente. Este ya lo hemos visto. Siguiente. Y en la histología recordamos que lo normal es la formación de las glándulas con células caliciformes, y cuando empieza a perder la estructura, vean que acá veo células glandulares, pero ya no son normales, ya no tienen un patrón y se están metiendo a la submucosa, ¿no? Ese es un cáncer. Siguiente. Glándulas totalmente desorganizadas, todo lo que hemos visto en la primera parte, como lo que es la hipercromasia, células pleomórficas, empiezo a ver, aún tiene la estructura, aún tiene forma tubular, por eso se dice un adenocarcinoma diferenciado, bien diferenciado todavía. Vean acá la glándula, mayor aumento, vean los núcleos, cómo se tornan hipercromáticos, núcleos prominentes, a veces hay mitosis, células más grandes, gigantes, hay un pleomorfismo, ¿no? Siguiente.
Este es tejido adiposo. Vean cómo las células neoplásicas se están metiendo hacia el tejido adiposo. Lo mismo de este mayor aumento, células totalmente pleomórficas que ya invaden a los adipocitos. Entonces estamos hablando de una infiltración, de una neoplasia. Siguiente. Muy bien. Eso es en cuanto a lo que es el cáncer de colon. Entonces ya saben, chicos, que es lo que hay que sacar son los adenomas. Las adenomas, lesiones premalignas. En el caso de lo que es otra de las patologías frecuentes que ustedes tienen son las apendicitis. Vean que este es el apéndice secal, este es el meso, y en esta porción distal se está necrosando. Como ven en la primera imagen, acá ven la congestión vascular, la dilatación de los vasos, y que lo ocasiona es el fecalito, ¿no? Y obstruye y empieza todo el proceso que ya hemos visto. ¿Existen tumores en apéndice? Sí, el tumor carcinoide. ¿Y por qué se examinan los apéndices? No solamente para decir si ha sido apendicitis o no, no solamente por eso, sino porque hay un porcentaje mínimo que hace tumores de apéndice. Ahí vemos la punta del apéndice y vemos un tumor amarillento en la punta del apéndice, que es el tumor carcinoide, ¿no? Existen neoplasias en apéndices. Una de ellas es el tumor carcinoide, que muchas veces es incidental. Tenemos también neoplasias que se originan del epitelio, ahí. Entonces también tenemos las neoplasias, ¿no? Siguiente, por eso se estudian los apéndices. Muy bien, vamos a hacer un break. Vamos a hacer un resumen, viendo también otra de las enfermedades, otra de las patologías que ven, que son las hemorragias digestivas, ya sean altas o bajas, y por qué sangre. Si es que fuera una hemorragia de tipo alta, recuerden que puede ser porque el paciente empieza a vomitar, mayor y waste, ¿no? Puede tener las varices esofágicas que se rompen, una hemorragia digestiva alta. Hay gastritis y las úlceras pépticas que también van a sangrar, ¿no? Esa es una causa de hemorragia digestiva alta. En cambio, las hemorragias o las isquemias ya de la parte baja, vamos a ver lo que hemos visto. Va a haber por una trombosis, viene el trombo, se ocluye ahí, vamos a tener una necrosis intestinal, ¿no? Ahí, ¿no? Vamos a tener también lo que es cuando el intestino se mete sobre el otro, la parte distal entre el proximal, esa es la intususcepción. El divertículo de Meckel, que sangra, recuerden la mucosa heterotópica, hay isquemia, sangre también su paciente. La enfermedad inflamatoria intestinal, que no lo vamos a ver con ustedes, que también hay heces sanguinolentas en este caso, ya sea colitis ulcerativa, Crohn, empiezan a sangrar, ¿no? En el lado derecho vamos a tener los cánceres a nivel del cielo, que es frecuente. Vamos a tener en la parte izquierda lo que hablábamos, los divertículos y cuando se complica la diverticulosis. ¿Okay? ¿Qué más podemos tener? Podemos tener un cáncer también a nivel del recto sigmoides, que también sangran, las heces acintadas, lo que decíamos, las hemorroides, que es la dilatación de los vasos en esa porción, y también las fisuras anales, que son las causas de sangrado, ¿no? Entonces, todas en gran resumen son las patologías, como pueden ver, vasculares que vamos a tener en el tubo digestivo. Siguiente. Bueno, de causas de obstrucción ya eran nuevamente el trombo, las adherencias, la intususcepción, cuando hay una hernia encarcerada, recuerden que va a sangrar. El vólvulo de sigmoides, que es frecuente que ustedes vean, la diverticulitis, el cáncer, etc., que vamos a ver. Siguiente. En resumen. Y dentro de los tumores, recuerden que los tumores nuevamente pueden ser benignos, malignos. Dentro de los benignos, ya abarcando desde el estómago hasta el intestino, puedo tener, recuerden que hay músculo, por lo tanto puedo tener leiomiomas. Recuerden que tengo tejido adiposo, también tenemos casos de lipomas en tubo digestivo. Tengo sistema nervioso central, nervios. Puedo hacer schwannomas, que es los tumores del sistema nervioso, ¿no? Entonces, existe otro tumor especial, que es el tumor de Gis, que ya no lo vamos a ver, gastrointestinal stromal, ¿no? Entonces, en general, todos esas neoplasias podemos ver. Después podemos ver los pólipos hiperplásicos y los adenomas que hemos visto, ¿no? Siguiente. Y dentro de los malignos, a gran resumen, recordamos, en la porción distal y proximal tenemos epitelio escamoso. Entonces,
Las neoplasias que puedo tener en el esófago, carcinoma epidermoide, exactamente. Y por el esófago de Barrett teníamos el adenocarcinoma. Nos vamos a ir a la parte inferior. Tengo epitelio escamoso que puedo tener carcinoma escamoso. ¿Okay? Y recordamos que el ano tiene una pigmentación oscura debido a los melanocitos. Existe también el melanoma anal, chicos, ¿no? Entonces también existen melanomas. Eso es hablando de porción proximal y distal. En general, a grandes rasgos, tengo todo el tubo digestivo. ¿Qué tipo de epitelio tengo? Glandular. Entonces, ¿cómo se llama la neoplasia frecuente acá? Adenocarcinoma. En el intestino delgado, adenocarcinoma. En el intestino grueso, adenocarcinoma. En el recto, adenocarcinoma. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, el tumor más frecuente de todo el tubo digestivo es el adenocarcinoma, exceptuando las porciones proximal distal que tengo carcinoma escamoso y en el ano el melanoma también, ¿no? También en estómago lo podemos encontrar, pero lo más frecuente es en linfomas también podemos tener en todo el tubo digestivo. Siguiente. Creo que no se trae la escenario. Entonces, esos a grandes rasgos las patologías en tubo digestivo. ¿Ok, chicos? Ahí eso ya nos vamos. Ok, muy bien, entonces nos vamos a dar un break de unos 15 minutos, chicos. 15 minutos y vamos a empezar el siguiente tema.